democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia, solo noticias. El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Por Radio Democracia y Democracia TV presentamos Focus, los ojos de la democracia, con Marlon Puertas. Bienvenidos. Saludos, estimados ciudadanos y ciudadanas. Bienvenidos a este nuevo programa de Focus en Democracia. Como siempre, martes y jueves. Hoy es jueves 31 de marzo de 2015. Y les vamos a presentar en este momento a Ricardo Camacho. Ricardo es un experto en seguridad, no pseudo experto como lo dijo hace pocas horas el ministro del Interior, José Serrano, porque el señor Camacho tiene una formación en temas de seguridad en la Cruz Roja, ha pasado también parte de su formación, de su capacitación en Scotland Yard, ha estado en Brasil, en Perú, cumpliendo importantes tareas, por ejemplo, en el secuestro de la embajada de Japón en Lima. Sí. Nos estaba contando eso, y fue una de las personas que tuvo una directa participación entrando los alimentos, en este caso a los secuestradores y a los rehenes. De manera que lo felicito por esa formación, por esa experiencia que tiene, y de paso completó su experiencia en la función pública siendo asistente, asesor de Gustavo Yalc cuando era ministro del Interior, justamente Yalc. Así que Ricardo Camacho creo que sabe de seguridad, creo que tiene las credenciales suficientes para referirse al tema que hoy vamos a plantear, y es un tema bastante delicado además. Yo quisiera, con el permiso de ustedes, para este tema justamente de la corrupción, leer algo que nosotros publicamos en el portal focusecuador.net, y es titulado, justamente lo titulamos, del más premiado al más buscado, el tema. ¿A qué se refiere? El escándalo de la venta de pases en la Policía Nacional tiene un protagonista que gozaba de la confianza del gobierno. Se trata del teniente Alexis Cifuentes, quien protegió a Correa el 30S. Fue felicitado por el ministro José Serrano y formó parte del equipo de la Presidencia de la República. Hasta hace pocos meses. Cifuentes ahora está prófugo y está además en la lista de los más buscados. El caso ha salpicado al ministro Serrano directamente, que niega cualquier vinculación con esta red de corrupción. Ese es el tema y otros más de seguridad al interior de la Policía Nacional. Vamos a conversar con Ricardo, quien por cierto ayer recibió también ya unas críticas directas por parte del ministro del Interior por haberse referido a este tema. Yo le voy a hacer algunas preguntas relacionadas justamente a la red de corrupción que se ha denunciado efectivamente por parte del gobierno, que es donde reventó todo ese tema. Pero la primera pregunta que me nace es Cifuentes, el teniente Alexis Cifuentes, era una persona de mucha confianza de las altas cúpulas, en este caso del propio ministro Serrano, que le envió una felicitación personal, y me imagino que hasta la Presidencia de la República, en donde viajó junto al presidente Correa, incluso a viajes internacionales, lo acompañó, supongo que brindando seguridad. ¿Cómo es posible que ahora se lo identifique a este policía como el cabecilla de una red que funcionó durante más de un año, movió a 5,000 policías vendiéndoles prácticamente sus pases a donde ellos quisieran, y finalmente generó un movimiento de más de $6 millones de corrupción? ¿Cómo es posible esto, Ricardo? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Contento de estar con ustedes, felices, deseándoles lo mejor. Buenas tardes a todos los televidentes. Primero yo les debo una explicación, si me permites, de un minuto, no más allá. Adelante. El país me conoce desde que regresé de México como delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja para México, América Central y el Caribe hispanohablante. Es decir, yo integraba el derecho internacional humanitario o el derecho a la guerra en 10 Fuerzas Armadas militares, no solo de México, sino de Centroamérica, y trabajaba con las policías de 7 países. Esa fue mi última función
internacional. Es decir, gracias al Comité Internacional de la Cruz Roja, tengo que decir que tengo una sólida formación en Derecho Internacional Humanitario, día de las mejores. Yo fui profesor de las academias de guerra cuando tenía 22 o 23 años. Excomandantes generales se ríen conmigo ahora porque decían que veían un muchachito entrando por las puertas y decían, ¿y este muchachito qué nos va a enseñar? Y entonces... Y resulta que terminaron aprendiendo del muchachito. Posiblemente sí o no, eso ya lo calificarán las personas. Y después tuve una sólida formación, como tú lo manifestaste, en el uso progresivo y proporcional de la fuerza que hizo el Comité Internacional de la Cruz Roja, y establecí en el país el primer curso Servir y Proteger, con el auspicio del Comité Internacional de la Cruz Roja, en el año 89 en el país, cuando todavía ni siquiera se hablaba de esos temas. Entonces, creemos que tenemos la solvencia moral, la solvencia académica. Es decir, a mí me puede presentar una discusión con un señor policía por defender los derechos humanos de las personas, pero nunca me van a encontrar con juicios de enriquecimiento ilícito o cazar a personas que lavan dinero en manta. No, yo me voy a quedar en el país cuando termine este gobierno. Otras personas tendrán que irse. Y eso que formó parte de este gobierno también. Mire. No, mire que yo tengo una muy buena amistad con el exministro Gustavo Yalc. Gustavo es un buen amigo mío. Fui su asesor técnico. Yo dejé haciendo y que antipático en primera persona, pero si no tenía el auspicio del ministro, este país no tenía un acuerdo ministerial para regular el uso progresivo y proporcional de la fuerza y su evaluación y su análisis. Fomentamos el centro de confianza de la policía, que hoy es efectivo, pero parece que no funciona. Y empezamos con el general Claudio Guerra el inicio de la reforma de la policía judicial o policía científica. Y descubrimos el famoso caso Quimis, un joven que fue asesinado en Guayaquil y que le juraban al ministro Yalc que era un delincuente, y yo me apropié del caso y logré demostrar en criminalística, con pruebas, de que el señor fue asesinado por 2 policías. Posiblemente los malos policías no me quieran, que son cientos, pero hay miles de policías honestos que yo conocí en el Ministerio del Interior, que a ellos les rindo homenaje por su espíritu de trabajo y en favor de la comunidad. Así que ellos saben que yo quiero a la policía, pero a los buenos policías, no a los corruptos. De manera que el calificativo de pseudo experto realmente estuvo de más, pero es la costumbre. Y entre políticos me imagino que se tratan así, ¿no? Sí, la costumbre a la que siempre se ampara este gobierno cuando de dar explicaciones se trata. Sí, porque el ministro lo que tendría que salir a sostener son las preguntas que tú me vas a plantear. Y me has hecho una excelente pregunta. ¿Quién era Cifuentes? Pues tenemos 2 héroes. El héroe del Putumayo, que es del señor excomandante general, yo me acabo de enterar por el ministro Serrano en Ecuavisa, una entrevista que le hicieron el día martes, y el héroe del 30 de septiembre. Entonces el señor Cifuentes pone su cuerpo para, además de incumplimiento de su deber, si era escolta del señor presidente Rafael Correa, el 30S tenía que proteger al señor presidente. Y ahí lo que no se acaba de entender es cómo él llega a tener tanto poder, en donde tú lees la instrucción fiscal, y es increíble el poder que él tiene. Es decir, cuando van a cambiar de comandante general, es decir, el señor Suárez, general Suárez, iba a dejar la comandancia general porque concluía sus 2 años, había que escoger en una terna. Esa terna estaba encabezada por generales que yo conocía muy bien, eran coroneles en esa época. En mis tristes 9 meses que se alegra el señor ministro Serrano, que ha estado con Gustavo ya trabajando, son 9, les recuerdo que no son 7, son 9. Y entonces el general Marcelo Rocha, un excelente general graduado con honores en Colombia, era la primera antigüedad, no le tomaron en cuenta. La segunda antigüedad era el general Fabián Solano de la Sala, un excelente policía antinarcóticos, que no le tomaron en cuenta. Fue el tercero. Les mandaron a la casa y le cogen al tercero de la terna, que en ese tiempo conocía a los full coroneles, es decir, coronel antiguo, que trabajaban con el ministro Yalc, nunca lo llegué a conocer, o sea, no lo identifico. El general Fausto Tamayo. El general Tamayo yo no lo logro identificar. En las fotos le he mirado, no me acuerdo de él, pero sé que ha sido un héroe del Putumayo, eso me lo acabo de enterar. Entonces son 2 héroes que están... Tenemos 2 héroes en la historia. Están implicados en este caso. Ahora, de héroes a villanos, por eso es que me parece que es perfecto como tú lo presentas. Exactamente. Esto revienta el 3 de julio del 2015. No revienta el 3 de julio. Al menos por la cuenta de Twitter del ministro Serrano. Yo te rogaría que revises con todo respeto el diario Expreso de hoy. Se manda un excelente artículo o investigación en donde demuestran que la fiscalía empieza, y no es por el tema de venta de licencias, como lo dice el ministro Serrano, sino si el ministro demándele al diario Expreso el día de hoy, publica que se empieza la indagación, es porque había un tráfico de armas, y ese tráfico de armas permite llegar al tráfico de venta de vacaciones.
Y de ahí se llega al tema de venta de pases. Algo de eso dijo ayer en Ecuavisa el ministro. Dijo que era exactamente un problema que había comenzado por un licencias. problema de licencias. Acá no. En la Agencia Nacional de Tránsito. Pero no es licencias de manejo, acá eran licencias de vacaciones. Ya. Y tenía que ver relación con el pase. Cuando ya empiece julio, según Diario Expreso, el día de hoy el textual, porque además tengo una muy buena memoria yo, Sí. gracias a Dios, profesor académico. Y entonces el Diario Expreso narra y dice que el evento se fue trasladando así. Y es cuando la Fiscalía se da cuenta, según el Diario Expreso, de que había conexión entre un sargento y los pases, viene la denuncia del Ministerio del Interior del señor Fuentes, que creo que funge de viceministro. Ya. Es decir, la Fiscalía, por iniciativa propia, inició la indagación por otro delito Que va a llegar. derivó en esto de la venta de pases, en julio del 2015. Exacto. Que fue cuando entonces el ministro lo hizo público y que le costó la cabeza al comandante Tamayo en ese momento. Que además entiendo yo que era un secreto a voces lo que ocurría con el tema de los pases. Lastimosamente el secreto a voces no se conocía en el Ministerio del Interior, ni en la Inspectoría de la Policía, ni en la Dirección de Inteligencia. Entonces, en este caso debemos darle el mérito, particularmente, a la Fiscalía que empezó las indagaciones, las investigaciones y terminó justamente desbaratando una red de corrupción muy grande al interior de la policía. Por supuesto, yo creo que aquí juega un rol histórico la Fiscalía y el doctor Galo Chiriboga, a quien yo respeto muchísimo, especialmente por el tema de derechos humanos, ha sido un fiscal que ha llevado adelante casos muy complicados, tanto en el tema militar como en el tema policial. Es decir, el fiscal general, el doctor Chiriboga, se las ha jugado en la parte esta que yo señalo de los derechos humanos. Y yo creo que ha tenido un buen perfil en ese sentido. Hoy tendrá que demostrarnos a través de Fiscalía que no hay compromisos con ninguna autoridad en este país y que la Fiscalía es independiente y que la justicia es una práctica diaria. Retomo la pregunta para ir concretando. Alexis Cifuentes fue condecorado, fue ascendido el año pasado, 2014 en realidad, y trabajó en la Presidencia de la República. ¿Cómo es posible que nadie se haya dado cuenta de sus movimientos, en este caso ilegales, en los que estaba incurriendo, mientras al mismo tiempo ejercía las funciones de asesor 5, incluso está en una de las publicaciones que hay para cobro de viáticos del señor Cifuentes, asesor 5 de la Presidencia de la República, para un viaje que hizo a una ciudad aquí al interior del país? ¿Cómo se pudo mover durante todo este tiempo el teniente sin que nadie lo detecte? Mire, la ciudadanía no se deja engañar. O sea, la ciudadanía es gente inteligente. Yo creo que la ciudadanía ha estado muy calmada, muy tranquila estos años, pero la gente no es tonta. ¿Qué está sugiriendo? No, lo que estoy diciendo es que el señor subteniente Cifuentes es inocente mientras se demuestre lo contrario. Yo soy de las personas que creen en el debido proceso. Yo no creo ni en Torquemada, ni en sacar fotos, ni investigación de un día, ni por internet. Caso Montañita, eso no creo yo. Yo creo en el debido proceso, en la investigación científica, y es decir, el señor Cifuentes es posible encausado en este tema, pero de lo que señalan las primeras investigaciones, él trabajó en la Dirección General de Inteligencia, donde se tiene mucha información al respecto, y en segundo lugar, él pasa al Ministerio del Interior. En ese transcurso parece que él recibe el acuerdo ministerial, se expide un acuerdo ministerial en donde se declara y se dice que el señor tiene grandes méritos, etcétera, que ustedes lo han recogido muy bien en Focus. Y de ahí va al Ministerio del Interior, pasa un tiempo y va a trabajar en el despacho del señor presidente, lo cual no estaría mal. No, es normal. Es normal. Pero lo raro es que como él dirigiendo, es más, entonces volvamos al tema original, en la indagación fiscal, que es pública ahora, cualquier persona la puede leer, él inclusive se da el lujo de avisarle al señor Tamayo que ha sido elegido comandante general. O sea, el teniente, el subalterno le avisa al general de que él es el comandante. Así da a entender cuando uno lee. Y entonces él organiza esta supuesta banda, porque todo es supuesto, todas las personas que están implicadas y que están detenidas son presuntos. Y entonces se entiende que el señor Cifuentes se reúne con su buen compañero, que era un poco mayor, teniente Montenegro, y juntos deciden elaborar con gente de inteligencia este grupo, más o menos como los intocables. Y entonces van y visitan las diferentes provincias y buscan la manera de cómo llegar al personal que necesitaba un pase. ¿Y visitan las diferentes provincias enviados por quién? ¿Con viáticos pagados por el Estado ecuatoriano, por la policía? ¿Eran viajes oficiales de servicio? Eso tendría que explicarlo ya la Fiscalía, ¿no es cierto?, cuando ya se desarrolle el proceso. De lo que yo tengo entendido es que ellos viajaron a provincias
Y si estaban en funciones con uniforme, me imagino que recibieron viáticos, etcétera. Eso ya tendrá que definirlo la Fiscalía y el debido proceso. Pero está claro que ellos ejercían sus acciones mientras laboraban como señores policías. Entonces, la de Fiscalía tendrá mucho todavía que investigar, mucha tela que cortar, porque si estos policías en cumplimiento de sus funciones viajaron para justamente analizar el escenario de los policías que se sentían mal, que querían un pase, estamos hablando ya de que existirían complicidades a otro nivel. O sea, alguien ha tomado decisiones en ese sentido. Claro, si tú ves que en la entrevista del ministro Serrano, él deja más de 4.000 hojas, es decir, varios cuerpos en unas cajitas que ustedes ven, y me dio pena por los arbolitos. Yo creo que el ministro Serrano debería preocuparse también por la ecología, es decir, hoy existen los CDs o existen los memories, entonces no hay que gastar tanto papel y ahora que el país está en crisis. Es una tremenda investigación la que supuestamente llevó ayer el ministro. Sería para demostrar eso, tal vez, esos ¿no? cajones, así es. Ahora, Serrano pone en Twitter el 3 de julio que se ha descubierto la red de corrupción de pases, inmediatamente pide la salida del comandante Tamayo, pero pasa julio, viene agosto, llega septiembre, y a fines de septiembre el presidente Correa viaja con una numerosa comitiva, como es su costumbre, hasta la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, a fines de septiembre. Y en esa comitiva está el teniente de Cifuentes. Está acompañándolo al presidente Correa 3 meses después de la denuncia que hizo Serrano pública, como si nada, en una comitiva oficial, en la comitiva presidencial, y pasó 5 o 6 días en Nueva York. ¿Cómo se explica esto? Es completamente inexplicable, es decir, se inicia, supongamos que en enero inician por otro tema, y van llegando poco a poco a darse cuenta en julio que hay un tema complicado de pases. Denuncia el Ministerio del Interior. Durante 3 meses ese fiscal no avanza nada, es decir, no logra identificar al supuesto cabecilla. Y el señor viaja tendría derecho a haber viajado porque era parte de la escolta del señor presidente de la República, él no habría ningún problema. Pero lo extraño es que él era el supuesto, porque si usted lee las declaraciones del teniente Montenegro, del señor general Tamayo, es decir, de los 29 personas, de la mayoría de ellos que están implicados, todos señalan al teniente Cifuentes como el gran responsable de esta gran organización. Eso es lo extraño. Y 3 meses después, él sigue cumpliendo sus funciones dentro de la presidencia de la República. Y que nos digan, viajando. claro, y que nos digan además que tengan la transparencia de enseñarnos la hoja de vida del señor Cifuentes, para ver cuántos arrestos tuvo en su vida, cuáles fueron sus calificaciones, y cuándo se fuga, y de qué puesto se fuga, porque además está en los más buscados. Pero ¿qué alerta tiene en Interpol? ¿Azul o roja? Eso no se ha dicho. Eso no se ha dicho. Lo que se dijo ya a partir de diciembre, 2 meses después ya que regresó del viaje a Nueva York el teniente, empezaron a salir ya en los medios ciertas informaciones del avance de la investigación que realizaba la Fiscalía. Y ya se empezó a ver que las fiscales estaban apuntando a un teniente Alexis C. Ahí empezó ya a sonar que el líder de la red que supuestamente estaba tramitando los pases era este oficial. Pero entonces viene enero y el caso se reactiva nuevamente a raíz de que 2 policías, también vinculados, hablan desde Colombia. Y entonces vinculan ya que esa plata iba para manifestaciones de Alianza País, para comprar sándwiches y para comprar colas, literalmente. Y de paso lo van también salpicando el ministro Serrano. Entonces, al día siguiente de eso, se ordena que se incluya a estos policías en la lista de los más buscados, incluido el teniente Cifuentes. Entonces, pero hagamos un poquito de historia, claro. Pero si tú miras, a ver, el señor Tamayo se acerca al despacho del señor comandante general. Qué pena que no traje la instrucción fiscal porque yo lo tengo señalado y tenía que haber leído la declaración. La declaración. Entonces, yo quiero leer entre comillas para que no tengan el mérito de poder enjuiciarme, porque lo que quieren es enjuiciarme. Pero, a ver, retrocedamos un poco en el tiempo. Se acerca el general Tamayo por orden del señor ministro y le pide la disponibilidad, es lo que señala el señor ministro. Y entonces golpea la mesa, dice el general Tamayo, si no me acuerdo bien, el ministro dice que cómo pueden salir con estas difamaciones, estos temas, y que se molesta mucho el ministro. O sea, el ministro recién se enteraba de lo que estaba ocurriendo, y me imagino que así debe de ser. Y entonces recordemos que ahí se encarga la comandancia de la policía al general Pazmiño, un oficial que era un poco difícil de carácter, pero muy buen oficial, un hombre muy recto. Y ahí empieza la pelea. ¿Quién se quedaba de comandante general? Y recuerden ustedes, país,
que se queda de interino el general Pazmiño casi 2 meses, un poquito más. Mientras se definía... ¿Quién se quedaba Así es. con la Dos- comandancia general? 2 meses, que es donde el tiempo en el que debieron avanzar las investigaciones de este caso. Desde la inspectoría, verás, porque tienes 2 vías, la administrativa, que es la inspectoría de la policía, que es lo que la ciudadanía conoce en las películas como asunto de internos, y la vía de la fiscalía, que es por cuerda separada, que es el tema judicial. Entonces, unas investigaciones que no avanzaban, sino como que el solitario George había vuelto a la vida, muy lento. Ahora vamos al origen de esta red. Usted, Ricardo, que conoce muy bien el trabajo de los policías. Recuerde que soy pseudo. ¿Será este también un pseudo programa entonces? En todo caso, lo que le quiero preguntar es, ¿realmente es tan importante para los policías el tema de sus pases? ¿Que están dispuestos a pagar? ¿Están dispuestos a caer en un acto de corrupción? Porque de eso estamos hablando. Con tal de que los lleven al lugar que ellos quieren. ¿Cuáles son las motivaciones que tienen los policías para incurrir en este tipo de delito? Excelente pregunta, Marlon. Mira, a ver, ¿qué es un pase? Para que la ciudadanía nos entienda. Yo formo un policía en 1 año, un señor policía, y 4 años para señor subteniente, ¿no es cierto? Es decir, personal de tropa y personal de oficiales. Y entonces yo le asigno al policía de acuerdo a la necesidad del país, es decir, donde tenga más problemas. Ese era el criterio único, antiguo. Una vez que se cambian los conceptos, y esto es en este gobierno, y hay que reconocerlo, inclusive en la época del doctor Yalc, ya se empezó a hacer esto, se une el concepto de la necesidad del pase complementado con el bienestar del policía, del señor policía. Es decir, si yo tengo un policía que es del oriente y lo voy a mandar a Loja, en primer lugar lo alejo de su familia, le va a entrar depresión, se va a dedicar a tomar. Cuarto, no conoce Loja. A ver, yo mando a un militar, mire cómo hay que manejar las 2 doctrinas, pues hay que estudiar también a veces, ¿no? Entonces, el tema de las doctrinas, usted al soldado le puede mandar del Carchi al Macará, porque el soldado está afuera o dentro del cuartel, Marlon. El policía no. Está dentro. Claro. El soldado va a entrenarse todos los días de su vida para un conflicto armado que ojalá nunca llegue. Esa es la misión fundamental de Fuerzas Armadas en Rusia, en China y en Ecuador. Mientras que el policía es el policía comunitario, es decir, que va cerca de la comunidad. Si yo formo un policía de Pastaza, oriundo de Pastaza, la provincia, del Puyo, y se va y se forma, y después lo mando a Loja, el hombre va a estar perdido, así hasta que se ubique donde quede el centro de la ciudad. Ese policía no me sirve 1 mes. Necesita estar en un entorno en el que se sienta cómodo, entonces. Cómodo. Que se sienta acogido, tal vez. Sí, que conozca la realidad. Que conozca Entonces, el- lo que se hizo en el Ministerio Interior, eso es positivo del gobierno del presidente Correa. Pero, ¿y desde cuándo se está aplicando este cambio? Yo puedo dar fe eso desde el 2010, donde yo estuve ahí. Entonces se asocia la necesidad con el tema del bienestar social. Es decir, si es posible que el señor policía esté cerca de su hogar, es lo mejor. Si no es posible, hay una tabla, un reglamento que dice que estará 5 horas, 4 horas. Es decir, el viejo concepto de alejarle al policía de su hogar, en teoría, se perdió. Eso le iba a decir, en teoría, porque el ministro Serrano también ha dicho que esto viene funcionando, esta corrupción, desde hace 20 años, 30 años. Esto ha sido endémico. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que se planteó una política justa, en este caso para los policías, de que estén cómodos, de que estén cerca de sus familias. Pero atrás de eso estaba funcionando una red que en cambio decía, oye, mira, si te quieres ir a tu casa, a vivir cerca de tu casa, te cuesta $2,000. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Perfecto, entonces hemos analizado lo que es un pase para que la ciudadanía nos comprenda. Entonces, la necesidad del Estado complementado con el bienestar social del señor policía, basado además en el concepto de policía comunitario, de conocer la zona. Entonces, ¿por qué tiene tanto éxito esta red? Si es que funcionaba tan bien el Sistema Nacional de Pases. Exactamente. Entonces, primero, los policías se ven obligados a comprar el pase porque no funciona el Sistema Nacional. La primera gran respuesta. Segundo, porque quieren estar cerca de su familia. Pero hay otros señores que compraron los pases para irse a frontera. ¿Qué pasa en frontera? Microtráfico, narcotráfico, tráfico de personas, tráfico de combustibles. Es decir, una plaza donde si uno no es un policía correcto, como hay miles de policías correctos, también se puede hacer mucho dinero. Me dicen los buenos amigos policías que han conversado conmigo que también hay pases a Galápagos porque se gana el doble. Usted sabe que la gente en el archipiélago gana un poco más. Es una zona apreciada, entonces. Y también hubo cosas del extranjero. Pero, y hay este deseo de irse a la frontera donde también existe el riesgo de morir. O sea, irse a No Esmeraldas, con- irse a sí. Sucumbíos,
son zonas calientes donde efectivamente se desarrollan muchas actividades. No sé si tú recuerdas, Marlon, crimen. ese trágico incidente del señor oficial del GUI, que murió en Esmeraldas, que los propios señores policías le dispararon. Hubo un enfrentamiento entre policías. Así Y entonces es, el señor policía, no me acuerdo su nombre, por eso no lo menciono, un policía de honor, un policía que al ver que sus compañeros le hicieron parar a la otra patrulla y llevaban quintales de marihuana, y no me acuerdo la cantidad, y entonces el policía quiso actuar en derecho, pero él no pensó que sus propios compañeros le iban a disparar, y le matan al propio señor policía. Es decir, los niveles de corrupción han ido muy alto. Tú dices, yo escoger irme a frontera porque tengo miedo. Bueno, pero también hay plata. Las implicaciones están a un nivel que realmente todavía no tenemos idea en lo que puede terminar un tema de yo estos. viví en México lindo y querido 7 años. Yo estuve en la transformación de un México que tenía una policía municipal, policía estatal, a una policía nacional que allá se conoce como la Policía Federal Preventiva. Es decir, el cambio entre el presidente Fox y el presidente Calderón yo lo viví desde el lado de mi organización. No quiero hablar de mi institución porque tengo un acuerdo de confidencialidad y no lo puedo presentar. Pero en asuntos de seguridad, usted estuvo ahí viendo... No, mi deber era integrar el derecho humanitario en las fuerzas de policía. Entonces yo tuve una excelente relación con la Policía Federal Preventiva de México. Es más, yo fui a dar clases en San Luis de Potosí. Se construyó una de las mejores escuelas que no envidiaba al FBI de Estados Unidos. Y yo daba clases ahí. Entonces yo tuve una muy buena relación y trataba de integrar el uso progresivo de la fuerza y transversalizar en las materias policiales. Es decir, yo estuve muy cerca de la Policía Federal Preventiva. ¿A qué viene todo este cuento? De que esta Policía Federal Preventiva, que nació con una muy buena formación, con la mejor tecnología, con un centro de capacitación, si tú no tienes medidas de confianza correctas, se pueden torcer. Ahí viene el gran error del presidente Calderón, cuando se posesiona. Él se manda su discurso y dice, yo declaro la guerra al narcotráfico. Es decir, el ejército mexicano, porque para quienes conocen México, saben que existen 2 secretarías, la Secretaría del Ejército y la Secretaría de Marina. Y entonces yo tenía muy buena relación con la Secretaría del Ejército. Le sacan a los militares como fuerzas federales de apoyo, pero sin perfil, sin pruebas de confianza, y mire los serios problemas que tiene el ejército mexicano. Y los resultados que ahora ya en cambio están completamente negativos. ¿Qué busca el crimen organizado? Para el país, ¿no? Socavar los cimientos del Estado. Entonces nosotros tenemos que proteger a nuestras Fuerzas Armadas y la institucionalidad del Estado. Vamos a hacer un primer corte. Estamos conversando con Ricardo Camacho sobre el tema de la corrupción en la venta de los pases policiales. Seguimos. En un instante regresamos con Marlon Puertas en Focus por Democracia M y Democracia TV. Democracia por las libertades. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Son las 3:41 minutos. Democracia, la noticia libre. La radio distinta. La radio Democracia. 920. La radio de la gente. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Volvemos con Focus por Democracia M y Democracia TV. El ministro Serrano fue mencionado en el caso de la red de ventas de pases policiales por 2 de los implicados. Justamente por eso le ha restado valor el gobierno a este tipo de declaraciones. Obviamente son parte de los acusados,
y su voz, en este caso, sus declaraciones son tomadas hay que tomarlas con pinzas, así es. De todas maneras, el fiscal Chiriboga también ha dicho que tendrán que declarar en este caso los que tengan que declarar. Vamos a ver, usted le tiene un poco de esperanza al fiscal Chiriboga, yo menos. Pero bueno, hay que dejarlo actuar y... Por sus frutos los conoceréis, ¿no? Y en efecto, pues, esperamos que los resultados en este caso lleguen hasta el final. Pero si me permites, Marlon, para que la ciudadanía tenga en cuenta, a ver, tratan de desvirtuar aquí, a ver, los dos señores policías rasos, señor Cabo y señor Sargento, me refiero a que es personal subalterno, ellos se acercan a hacer una declaración donde el señor ex asambleísta Balda, que es un conocido político, opositor, opositor, yo no tengo ninguna relación con él, más que de mutuo respeto, como todo ser humano que nos debemos tener. Y estuve en una entrevista con él en otra prestigiosa emisora y le escuché lo que él contó, que estos señores policías, al ser él una persona pública encargado de esto, los señores policías hicieron la grabación con él y pedían que él intervenga para entregarse a la fiscalía. Ellos querían entregarse a la fiscalía y aportar información. Mira que en Estados Unidos, ¿qué pasó con el caso de la FIFA? Yo creo que es más evidente. Terminaron haciendo eso finalmente, se entregaron. Toditos se entregaron, pero tú negocias con la fiscalía. Mira que los gringos, ¿por qué son la primera potencia del mundo? La fiscalía les ha dado protección, entiendo, apenas llegaron al país y está correcto. Pero dieron información, pues. Que además le hubiera sido muy difícil conseguir a los gringos para llegar donde los suizos. O sea que los gringos son súper inteligentes. Y entonces aquí lo que yo entiendo es que los dos señores policías querían entregarse a la fiscalía y negociar en el buen sentido de la palabra. Ojo, no se va a entender mal. Uno puede negociar información con la fiscalía. Yo no soy abogado, no sé si eso se lo puede hacer en el Ecuador, pero yo creo que no habría problema. Entonces ellos querían aportar. Entonces ellos le mencionan al señor ministro Serrano en el video. No tengo ahorita textual, por eso no voy a hablar mucho del tema. Pero quien le menciona varias veces es el general Tamayo, quien dice que el teniente, quien era encargado de la red era el teniente Cifuentes, el teniente Montenegro, y que ellos le informaban al general que tenían que pedir permiso a alguien de la presidencia, que está el nombre ahí, no lo voy a volver a mencionar porque ya recibí otro jalón de orejas por ahí, y el señor ministro Serrano. Entonces, yo, ministro Serrano, no se pegue conmigo, póngale un juicio de difamación, aparte del juicio que ya tiene el señor general Tamayo, póngale un juicio de difamación al general Tamayo. Y el señor Montenegro también menciona, él no habla, él dice que son para el dinero para lo que usted señaló al principio, para reuniones de Alianza País, los sándwiches y los borregos o algo así, no comprendí bien. El ministro Serrano está en una situación ahora bastante incómoda. ¿Usted cree que debería renunciar? Yo creo que el ministro ha quedado muy expuesto. Yo creo que el ministro está muy expuesto. Es un ministro que yo no soy quien para darle un consejo al ministro Serrano. Yo creo que él debería analizar su posición. Y al ser muy expuesto en un tema de... así el ministro... Yo estoy convencido que el ministro nos dice la verdad. Pero no solo hay que ser, hay que parecer. Es que más que pensar en el ministro, yo le invito a pensar más en el país, que es lo más conveniente para el Ecuador también. O sea, finalmente las decisiones de ese tipo de autoridades son decisiones políticas de alto nivel que van en beneficio o detrimento del país, no a título personal. Mire que cuando uno llega a un ministerio, uno llega a servir. Mire que he tenido funciones importantes internacionalmente y funciones interesantes. Aquí me llevó el almirante Gross a trabajar en la flota petrolera ecuatoriana. Mire que en mi nivel de asesor de la flota petrolera ecuatoriana, cuando estaba en manos de la Armada Nacional, no en los corazones ardientes, yo fui a los buques y compartí con la flota petrolera. Esto viene un poquito reminiscencia. Y entonces me di cuenta que los pobres oficiales y el personal embarcado de un Aframax que lleva 300.000 barriles de petróleo tenían que gastar un teléfono satelital que podrá valer $3, $5 el minuto, y no tenían internet. Entonces yo fui donde el gerente y le dije, almirante, que era el presidente del directorio, ¿cómo es posible? Y mire, se les puso internet a la flota petrolera ecuatoriana. Los sueldos, los capitanes de altura se iban de Flopec, porque no podían más que ganar que el presidente de la República. Hay un decreto. Se le explicó al señor presidente a través del doctor Yal cuando fue secretario particular de la presidencia. Le expliqué al doctor Yal, hombre inteligente, es mi amigo, hombre inteligente. Y entonces, claro, un capitán se me iba a la flota chilena con $20.000 o $15.000. Entonces el señor presidente aceptó eso. Entonces, donde uno ha estado, ha servido. Es decir, uno no llega al puesto para servirse. Si yo hubiera sido una molestia después de Flopec, en compras públicas sí fue una molestia porque denuncié algunos casos y se molestaron.
¿Y dónde ha estado? Se ha hecho obra. Volvamos al tema de los policías. ¿Qué va a pasar con los 5.000 uniformados que compraron sus pases? Esa es la papa caliente que tiene el señor ministro en sus manos ahora. Es más, el día de ayer nos acaba de contar otra papa caliente, el pobre ministro, no sé qué le pasa, pero han estado robando hasta en el ISPOL. No sé si usted escuchó la noticia. Claro, sí, habló de otra red al interior del ISPOL, del cual va a dar detalles más adelante. Claro, entonces imagínense lo que escuché al señor ministro, que decía que algunos señores policías, porque no se puede generalizar, vuelvo e insisto, yo quiero a la Policía Nacional y a los miles de policías que llevan el uniforme con honor, pero hay cientos de policías que no llevan el uniforme con honor. Y que estos señores tenían una red que daban préstamos y después se hacían los que pagaban y no pagaban. Eso es lo que yo le entendía al señor ministro. No sé, tal vez, sí, algo como soy un poco limitado a veces yo. Sí, no bueno, sé. eso también, la información siempre... No, limitado de cerebro, digo, tú me puedes... La información ha sido limitada también, porque por Twitter 140 caracteres en realidad no es un buen espacio para entender lo que está sucediendo. Entonces, si yo compro un pase, estoy cometiendo un delito, porque sé que no pasó por el Sistema Nacional de Pases. Es decir, tú tienes que tener unas alertas. Por más sencillo que sea el sistema, debió haber tenido un software, ¿sí o no? A ver, todos los lunes me voy a inventar, ¿no? Todo lo que viene ahorita es inventado. De acuerdo. Si yo me reúno todos los lunes, la Comisión Nacional de Pases, y el presidente de esa comisión es el señor viceministro, eso es verdad, y los delegados es el jefe de personal, el director de personal de la policía, el delegado del comandante, es decir, un cuerpo colegiado. Entonces, se analiza el caso de Marlon Cifuentes, teniente de la policía, pide el pase por necesidad de estar cerca de la familia, X cosas, se analiza si puede o no puede, se pone el visto bueno. ¿Quién firmaba eso? El presidente de la comisión, el secretario. Y le mandaban a dejar en su puesto de trabajo si le aceptaban el pase. Y llegaba a su nueva unidad. En los pases falsos, o no eran falsos, los pases comprados eran reales, pero falsos ¿en qué sentido? Que no pasaban la Comisión Nacional, sino que se iban por la izquierda. ¿Quién firmaba esos pases? Entonces yo como comandante de unidad venía un teniente, sí, Marlon con una firma, y otro subteniente Marlon con otra firma. O sea, solo por algo sentido raro común. estaba pasando Solo ahí. por sentido común, dos. Si se daban pases, siempre se da por el 25% de pases anual de una fuerza de pie de 40.000, 45.000 hombres, es decir, tendrá que darse un pase de 40.000, para que no me hable el ministro, de unos 7.000, 8.000 hombres. ¿Al año? Es posiblemente, así se hacen fuerzas armadas. En policía yo no estoy mucho tiempo cercano, pero digamos 5 a 7.000 pases al año. Si tengo una alerta en pocos meses que están fuera del sistema, ¿cómo un software, el más sencillo de los sencillos, cómo no dio alertas? O sea, son preguntas de sentido común. No necesita fiscal general, no se necesita el FBI, ni Scotland Yard, no se necesita nada. Se necesita buena voluntad para investigar, señor periodista. La papa caliente está de qué va a pasar con estos policías que se sometieron a este sistema corrupto. Finalmente cometieron un delito, deberían ser dados de baja. Estamos hablando del 10% del cuerpo de la policía, que no es poca cosa. Sí, exactamente. Preguntas para el señor ministro. Yo no sé las respuestas, pero preguntas. Primero, el polígrafo en el centro de confianza, ¿cuántos son los policías que no pasan del 100%? Esa respuesta la tiene el señor ministro. Segunda pregunta, las personas que compraron los pases cometieron un delito y tienen que ser sometidos a un proceso administrativo que sería a través de un tribunal de disciplina y darles la baja o seguirles por la vía judicial, o pueden ser las dos juntas. Yo creo, yo no soy juez ni fiscal, eso tiene que hacerlo el debido proceso, yo creo que el Estado ecuatoriano, no hablo de gobierno porque los gobiernos son transitorios, el Estado ecuatoriano no podría quedarse con esos 4.000 o 5.000 funcionarios encargados de cumplir la ley, porque ¿con qué confianza se quedan? Si hicieron un acto deshonesto para irse a su casa por interés de estar en frontera, cerca de la familia, o por lo que haya sido, ¿cómo sé que esa persona no va a recibir dinero más tarde del crimen organizado? Es un tema de confianza. Ricardo, ¿por qué todos los procedimientos que se han adoptado con el único objetivo de depurar la institución policial, y ahora vemos que los requisitos son más exigentes, que se los somete efectivamente al polígrafo, a los aspirantes, para detectar cualquier tipo de anomalía, irregularidad, actitud sospechosa por parte de los aspirantes? De manera que a la policía ingresen después de un filtro quienes estén mejor habilitados en todo sentido para integrar el cuerpo uniformado. Esto se viene haciendo, pero asimismo estamos observando
que frecuentemente policías incurren en el cometimiento de delitos. Hoy nomás, hoy se ha apresado a 5 o a 7, no se ponen de acuerdo la Fiscalía y el Ministerio del Interior, como integrantes de una red de sicarios, prácticamente, de una banda. ¿Usted me habla de señores policías activos? Yo no lo sabía. Se lo ha informado hoy en el sabía. Cantón Pedernales, en Manabí. Entonces, ¿qué está pasando? Mire, todos los días salen novedades de señores policías, unas que son públicas y otras que no son públicas. Mire, yo hice un programa de seguridad que fue muy sintonizado hace unos 4 años con Jorge Gestoso. Recuerde que yo tengo una buena amistad con Jorge Gestoso, yo lo respeto mucho. Aunque hay personas que lo critican y dicen que como es un periodista pagado por el gobierno, hacía las preguntas que quería el gobierno. Eso ya no es mi tema. Pero a mí me invitaron a ese programa. ¿Y quién era el invitado especial de ese programa? Era el señor presidente de la República. Y entonces Jorge Gestoso, pensando que era una persona seria, que sí lo soy, hay una persona que cree que soy pseudo, entonces me dio el protagonismo a ese programa. Entonces yo le digo al señor presidente en las imágenes, y está grabado, lo pueden ver en YouTube. Entonces le digo al señor presidente que esto es un problema gravísimo el que tenemos en la policía, porque hay miles de policías que visten el uniforme con honor, pero en el Ecuador ya no solo teníamos que ir al tema del polígrafo, sino al tema del decreto de discrecionalidad que lo dictó Colombia con el general Naranjo hace algunos años. Es decir, la policía colombiana estaba tan contaminada del crimen organizado que ya era imposible separar de uno de otro. ¿Y en qué consiste ese criterio? El decreto de discrecionalidad significaba que yo dejé de creer en el funcionario de hacer cumplir la ley. Y no le digo si es culpable o no culpable, eso tendrá que hacerlo por otra vía, la justicia, pero eso demora mucho. Pero yo sé que el subteniente Camacho, por varias cosas, es decir, con un sueldo de 1.500, tengo 3 casas, 2 BMWs, ya me da para sospechar. Ese señor no puede seguir siendo policía. Pero está pasando eso, Ricardo. Pero en Esmeraldas, incluso algunos policías separados, el año pasado separaron a 93 de un solo golpe. Algunos de ellos están reclamando justamente eso, que no se les dio un debido proceso, que solo por sospechas se los ha castigado y se les ha dado la baja. Que vayan es discrecional lo que está Pero pasando vamos también. a Colombia. En Colombia se hizo el decreto de discrecionalidad. Y de la fuerza de pie colombiana se separó al 30% de policías. Es decir, se mandó a la casa en aquella época unos 15.000 policías. Hay algunos policías que están siguiendo en Colombia el proceso. Una depuración extrema, entonces. ¿Usted cree que estamos necesitando eso acá en Ecuador? Yo, en ese programa de Jorge Gestoso, en donde el señor presidente me alababa y decía que yo era una persona seria, le dije al señor presidente que tendría que pensar en alta voz si llegó la hora, hace 4 años, de tomar o pensar en un decreto de discrecionalidad. Para limpiar, entonces, definitivamente la policía. Eso lo señalé hace 4 años. Hoy creo que la prueba del polígrafo lo debería pasar. Por ejemplo, yo le hago una cordial invitación al ministro del Interior, pasemos juntos el polígrafo. ¿Usted y el ministro? Claro, que nos hagan preguntas a los dos. Mire qué lindo. ¿Qué más demostración de ciudadanía nos daría el ministro Serrano? ¿Qué se le puede preguntar al ministro? Mire que yo le admiro al ministro Serrano. Yo creo que es un hombre ejecutivo. Lo que no coincido es con sus políticas públicas. Es la diferencia entre el ministro Serrano y yo. Yo no le odio, señor ministro. Yo lo respeto como ser humano porque usted debe ser un excelente padre, un excelente hijo. Yo también fui un excelente hijo. Y entonces pasemos del polígrafo y dejemos preguntas abiertas que nos hagan en la relación con el crimen organizado. Posiblemente cuentan historias que en Manta vino el hijo del señor Rincón, que está preso en Estados Unidos por lavado de dinero y se casó en nuestro país. Y hay que preguntar quién le casó. ¿Usted sabe? Sí, he leído publicaciones al respecto y hay hasta una grabación de un audio en el que se escucha la voz del ministro Serrano. Entonces, señor ministro, mire usted casó al señor Rincón. Entonces sí le debe una explicación al país. Es la hora de desnudarnos. Yo me estoy desnudando, señor ministro. Pasemos del polígrafo. Usted casó al señor Rincón con la autoridad que le da de ser ministro del Interior. Entonces explique al país por qué le casó al hijo del señor Rincón, que es todo su derecho. No lo quito, señor ministro. Pero usted tiene que explicar por qué meses después, el papá Rincón fue detenido por la DEA y está preso por lavado de dinero. Con esta invitación pública que ha hecho Ricardo Camacho para someterse él y junto con el ministro Serrano al polígrafo, cerramos este segundo bloque. Volvemos enseguida. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias.
Una estación insuperable. Democracia. La radio de la gente. La radio distinta. La radio Democracia. 920. La radio de la gente. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Inicio del espacio publicitario. En Carapungo se construye el intercambiador más grande de la ciudad. La prolongación de la Simón Bolívar sigue su marcha para unir la Panamericana Norte con Pomasqui. 3 modernos pasos deprimidos con 10 rampas se construyen entre la Avenida de los Granados, Eloy Alfaro y Río Coca. Obras que devolverán su tiempo a los quiteños. Más obras para vivir mejor. Alcaldía de Quito. Fin del espacio publicitario. Desde el Distrito Metropolitano de Quito. Cadena Democracia, la radio de la gente. Democracia. Democracia. Solo noticias. Solo noticias. Volvemos con Focus por Democracia M y Democracia TV. Estamos con Ricardo Camacho, experto en seguridad, y lo digo con certeza de lo que me viene contando, para la última parte de este programa de Focus en Democracia. Yo quiero poner a favor del ministro Serrano, ya que usted ha mencionado el tema de las políticas públicas que él aplica en el Ministerio del Interior, las cifras que consigue en el tema de la disminución de delitos, la tasa de homicidios. Siempre está preocupado él de presentar las cifras, en este caso siempre a la baja en el tema de homicidios. Y aparte está también están las incautaciones de droga, que solo en estos 3 meses de 2016 ya van 15 toneladas. Eso yo no sé si es una buena o una mala noticia, Ricardo, la verdad. No sé usted cómo entiende estas cifras, estos resultados que presenta el gobierno. A ver, un analista tiene que ser una persona seria y no apasionada. Mira, hay que reconocer que en el gobierno del presidente Rafael Correa, yo no soy gobiernista, y trabajé como técnico 9 meses en el ministerio. Es indiscutible que es el gobierno que más apoyo le ha dado a la Policía Nacional. Es indiscutible. Mira, para el éxito de una policía se necesita cuatro valores fundamentales. Pero ellos se equivocaron en 2. Primero, para formar una policía necesitas una cosa que se llama ética. O sea, yo puedo tener el mejor centro de estudios del FBI. Puedo tener el mejor equipamiento, la mejor Glock, el mejor patrullero blindado, el mejor sistema de microscopio de barrido electrónico, el luminol que te permite identificar si hay huella de sangre o no. El mejor laboratorio de criminalística para ver si las chicas de montañita consumían o no consumían droga. Es decir, el Ecuador lo tiene eso. Pero partes de la ética, es decir, lo primero que tú haces es estabilizar qué tipo de policías van a entrar. Entonces, donde se equivocan ellos, piensan que el polígrafo es la solución a todo. El polígrafo no es detector de mentiras, señores. El polígrafo es una máquina que viene funcionando 50 años y que ha sido mejorada por la tecnología, pero que detecta cambios fisiológicos frente a una pregunta. Es decir, tú me preguntas ahorita, Ricardo, ¿tú estás asociado al crimen organizado? No, no cambié de forma de ser. Salgo afuera y un señor me está esperando en la esquina y me ofrece 50,000 o $1,000,000 y le recibí el $1,000,000. Es decir, no es garantía de nada el polígrafo. Entonces ahí viene lo que es la famosa prueba IRS, que es la prueba de perfil que está haciendo el mundo privado y el mundo público. Es decir, la prueba de perfil me permite llegar al yo profundo de las personas. Unido al polígrafo, la prueba de perfil te permite saber si el señor subteniente Camacho, Cifuentes o el que sea, va a tener características para ser permeable al delito. Más del concepto del polígrafo y más del concepto del DHP, que es un histórico entre patrimonio versus salario, esto te permite tener un centro de confianza estupendo. ¿Eso está funcionando en otras policías? Esto funciona en cualquier policía racional del mundo. ¿Y aquí no está funcionando ese sistema? No lo sé. Yo no he ido al centro de confianza. Lo que sé que están haciendo pruebas del polígrafo, que me parece bueno.
a los señores aspirantes a policías, y mira que salen bastantes, no son aceptados, habría que hacer la prueba de perfil, y entonces viene el tema de la ética, entonces ahí viene la capacitación. En este país existen 18 centros de formación de policías. Posiblemente han disminuido 1 o 2 para que no se moleste el señor ministro. Pero el último dato que yo tenía era 18 centros de formación. Es decir, en San Pablo del Agua hay un centro de formación que posiblemente forma a 100, 200, 300 policías más o menos. ¿Y quiénes capacitan a los policías, Ricardo? En Poza Honda hay otro centro que... ¿Quiénes son los instructores, los capacitadores, los que le enseñan a los jóvenes, a los aspirantes, a ser policías? ¿No son tal vez los mismos policías que ya vienen arrastrando también las mañas de toda la vida? En las materias policiales me imagino que tienen que ser señores policías, porque es lo lógico, ¿no es cierto? En la parte operativa, en la táctica, por ejemplo, me acuerdo de mis buenas clases en Brasil. Y entonces abordaje a personas sospechosas. ¿Cómo hago un abordaje a personas sospechosas? Si va caminando o va un vehículo sospechoso, ¿cómo hago un retén? ¿Cómo hago el uso progresivo de la fuerza? ¿Cuándo aplico el arma letal? Es decir, eso se tiene que ir estudiando. Y los profesores civiles son los que van formando los temas. Y los derechos humanos aplicados a la función policial hay que hacerles entender a estos señores que es transversal a todas las materias policiales. Es decir, si yo voy a la materia de tiro, la materia de tiro, a diferencia de los militares, no es en un polígono. Eso es para el GIR, que está perfecto, que es un grupo de intervención y rescate de personas, o el GOE, que es un equipo altamente profesional. El policía, cuando dispara, no busca matar al delincuente, lo que busca es cesar la infracción. Pero el peligro tiene que ser real, inminente y factible. Y el uso progresivo de la fuerza vuelve aquí a... Exactamente, entonces tiene que ver la necesidad, legalidad y proporcionalidad. Si no, yo no disparo el arma de fuego. Por eso es muy difícil que los señores militares les obliguen a hacer labores de policía. Porque ¿en qué conflicto armado conoces vos? Que se lancen bombas lacrimógenas y el uso progresivo de la fuerza entre la guerra Ecuador-Perú, Argentina y la Inglaterra y la Gran Bretaña. Es diferente, siempre se ha dicho eso. Entonces, se ha sostenido que justamente ese es el peligro de sacar militares a controlar. Exactamente, es lo que le pasó a México. Yo lo viví, entonces no me estoy inventando. Entonces tienes 18 centros de formación. ¿Qué decía yo? En la bonanza que tuvo este país económico, y pasaba la historia del gobierno de la Revolución Ciudadana, es que se construye un solo centro de formación de personal de tropa, como existen oficiales, que creo que es un buen centro de formación. Se podría mejorar, siempre se puede mejorar. Es un buen centro. Y no soy profesor ahí, por si acaso, no me estoy alabando. Bueno. Y entonces tienes el primero, la ética. La capacitación, eso sí, en la época del ministro Yalc, se sube a 1 año la capacitación. Antes se formaban en 6 y 8 meses. Sube a 1 año. Es algo ya, unos meses más. Ya, pero 18 centros, o un poquito menos, pero por ahí va. ¿Usted propone que todos estos se unifiquen en un gran centro de capacitación? ¿Por qué? Porque tendrías una sola doctrina. ¿Por qué les va bien a los militares del Carchi al Macará? El lunes a las 7 de la mañana todos están formados para la diana y el toque del himno nacional. Truene, relampaguee, porque hay una sola doctrina, una sola formación. Es decir, tiene uno solo profesor. Pero si tienes 18 centros, entonces, ¿quién se le ocurre ir a dar clases en Poza Honda? Ahí hay otro centro. Pero que está a 2 horas de la civilización. Mira que yo soy profesor de la Academia de Guerra de la FAE. Tengo el placer y gracias a mis amigos de la FAE soy profesor. Yo gano $25 la hora. Es decir, que si yo viviría del pago de profesor de la FAE, quedaría debiendo la alícuota del edificio, no solo el arriendo. Se lo gasta solo en taxi. Entonces mira tú que el tema de la educación es fundamental. Por eso es importante tener un centro de educación. Porque en Chile, tú por ejemplo tienes los carabineros de Chile, que es un honor, y la policía, la PDI, que es la Policía de Investigaciones de Chile, que es lo que sería la Policía Judicial. Ser profesor de la PDI de Chile es un honor que no tiene, así como la propaganda, que no tiene precio. Entonces aquí tuviéramos los mejores profesores del país, dando clases a nuestros queridos policías, a nuestros jóvenes policías, en derechos humanos, en el uso progresivo de la fuerza, en tareas operativas, en tiro, en abordaje a vehículos sospechosos, etcétera, etcétera, tendríamos un gran mérito. Entonces, ellos se preocupan de la capacitación un poquito, porque se sube a 1 año. El entrenamiento es fundamental. ¿Dónde están las pistas de entrenamiento en las escuelas? Lo que tenemos es mandar corriendo. ¿Se acuerdan la denuncia que uno de los primeros enojos que tuve con el ministro Serrano? No sé si tú te acuerdas, que saqué el video en donde les decían que para practicar con bomba lacrimógena les ponían en ropa interior a los chicos cadetes y les botaban una bomba lacrimógena o varias bombas lacrimógenas
y les botaban en una cueva. ¿Te acuerdas? Ese video lo saqué yo. Bueno, el año pasado tuvieron bastante entrenamiento los policías con las manifestaciones que hubo en las calles, ¿no? Pero ahí el señor ministro me ofreció hacer una investigación de ese caso. Mira cómo yo enseñaba clases en San Luis de Potosí. Cogía a 100 alumnos de aquí, 100 de acá, estos eran manifestantes, estos eran policías. Y les enseñaba que el insulto que hace el ciudadano, hasta con malas palabras, que no las puedo pronunciar aquí, les enseñaba que el ciudadano cuando sale a protestar y de manera violenta, eso no es legal, pero el ciudadano está parte de una masa. O sea que para esto hay que estudiar. Y entonces yo les enseñaba que cuando la gente le dice hijo de papito o hijo de mamita, no es a la persona natural, no es a Ricardo Camacho. Es a lo que representa. Al funcionario. Entonces cuando tú te metes de eso en la mente, entonces yo le ponía a los otros policías después de civiles y les lanzaba bombas lagrimógenas sin miedo. Entonces yo hacía dar cuenta lo que está de un lado y lo que está en el otro lado. Intentaba un poco que les resbale el tema. Claro, pero yo no botaba bombas lagrimógenas en cuevas, pues. Yo no vivo en las cavernas. Y entonces tienes el tema de ética, capacitación, entrenamiento y equipamiento. En eso sí, el gobierno nacional gastó mucho dinero. La mejor calificación está en equipamiento. Mira que las armas Glock son un Mercedes-Benz en vehículos, la mejor arma que existe de policía. Los UPC se han mejorado muchísimo en el tema de la revolución ciudadana, un mérito. No coincido en algo, señor ministro. ¿Para qué puso camas en los UPCs? Es que el policía trabaja de noche. Yo sé que hay turnos de la noche. Pero cuando tú trabajas en Miami, en el McDonald's, de cajero en la noche, a ti te dejan dormir. Hay camas para descansar. Al ser que tal vez trabajan más de las 8 horas, entonces se agotan. No, porque no está permitido eso. Si quieres la vivienda fiscal, el policía llega a su trabajo, a su turno, es a trabajar, no a dormir. Y todos los UPC tienen camas. Ni a ponerle el plasma, pues les pusieron hasta plasma. Lo que tenía que haber puesto es una gran computadora, unos servicios higiénicos de lujo, duchas, canceles, o no se ven las películas que el policía cumple su turno y se va a su casa, o el policía no tiene familia. Ricardo, estamos ya por terminar y no quiero dejar de mencionar el tema de los resultados en el asunto del narcotráfico. Las 15 toneladas que ya van contando en estos 3 primeros meses. Y yo preguntaba, ¿esto es bueno o es malo? Es bueno y es malo. Lo primero es que estoy de acuerdo que la base de Manta se haya ido. 2, demuestra que nuestra policía ha podido hacer las cosas sin la base de Manta, pero sigue con información norteamericana. Es decir, y quien me quiera negar que me lo venga y me lo diga en la cara. Mucha de la información que recibimos es de la DEA. Y ni siquiera las gracias se le da. No tenemos por qué darle gracias a los gringos tampoco. Mira que yo tengo una posición también muy firme con la revolución ciudadana. Yo lo que sí fuera gobierno, en un nuevo gobierno, yo tendría muy buenas relaciones con la DEA, pero que me respeten como país soberano. Una cosa es que me den información y otra cosa es que le paguen los viáticos a mis policías. Eso conmigo no va. Y eso pero hay la colaboración, entonces. Usted está confirmando que existe en operativos esta colaboración que siempre ha existido y que además está dando resultados. Entonces, vamos, base de Manta afuera, estamos de acuerdo. La incautación subió. Es verdad, el ministro siempre nos sale a contar de que se ha capturado la droga. Donde tenemos diferencias con el señor ministro también es que yo siempre he pedido que se captura 70 toneladas. Un ejemplo, ¿no? ¿Cuánto se debe quemar? Si capturo 70, ¿cuánto quemo? Las 70, me imagino. Y no se sabe eso. Pero usted ha visto alguna quema de droga en donde le digan, certificamos que la droga 2012, tantas toneladas, la droga 2014, la droga 2015, ¿quién certifica eso? ¿Y si no se quema, qué se hace la droga entonces? No, yo sé que se quema, pero ¿quién certifica? El ex-Concep quemaba la droga. Y decían, y me dicen mis amigos o amigos que tenía algún día en el Concep, que se quemaba la droga. Pero yo decía, ¿pero por qué no lo hacen público? Es decir, si capturé 70, se quema 70. Y cuando yo subo las quemas que publicaba el Concep, no coincidía con las capturas. Volvamos al tema, y la pregunta es directa y concreta. Si se incauta más droga, en este caso 2016, 15 toneladas, ¿significa que se está también enviando de Ecuador más droga o no? Posiblemente, mire, hay que destacar que la policía de antinarcóticos ha hecho una buena labor. Yo creo que es una policía buena. Hay una policía que hay que limpiar, la que más hay que limpiar es antinarcóticos, que hay que pasar constantemente la prueba de perfil, la prueba de las medidas de confianza. Y lo que captura el Estado ecuatoriano a través de esta policía antinarcóticos es entre el 10 y el 15%. Es decir, si tú capturas 70 toneladas, significa que hubo un mercado de 700, 770. ¿Esa cifra de dónde viene, Ricardo? Que siempre la he escuchado, varios las mencionan. Sí, no, a ver, Naciones Unidas dice que debe existir 2.8 policías por 1000 habitantes. Esa es una cifra de Naciones Unidas. En el argot de seguridad, Naciones Unidas no ha sacado eso y dice,
Porque es un mercado ilegal, pues. O sea, ¿yo cómo puedo medir un mercado lógico, ilegal? No, nadie va a certificar eso. Pero técnicamente se ha demostrado, no sé exactamente, no decirte quién, si la DEA o quién, pero se tiene entendido que la droga capturada no sobrepasa el 20% del giro del negocio. Y recientemente Estados Unidos publicó un informe al respecto en el que nos deja muy mal parados, mencionando que el puerto de Guayaquil es el puerto de embarque donde sale más droga en toda América del Sur. Y mira que tienen razón los norteamericanos. Yo les di la razón en el informe. En algunas cosas sí, otras están equivocados. Dicen que el consumo interno en el Ecuador subió porque sacamos la tabla de consumo. El error más grande que ¿Y no es así? No, el error más grande que tiene el gobierno nacional, y usted lo sabe, presidente Correa, con el respeto que le tengo, usted sabe el afecto personal que le tengo, señor presidente. Yo le he dicho, el Ecuador se descuidó, estuvo feliz capturando el polvito y se descuidó 9 años del consumo interno de drogas. Informe del CONCEP, encuesta, última encuesta, cuarta encuesta. Las primeras 3 encuestas lo hacen de 12 a 17 años siempre. ¿Quién va a salir el grupo objetivo? De 12 a 17. Pero la última lo hacen de 12 a 65 años. Y adivina quién aparece en el primer grupo. De 27 a 35 años, no son los muchachos. Pero si tú haces una rememorancia, 27 a 35, cuando estos muchachos tenían 17, o sea, hace 35 menos 17, o sea, hace más de 21 años, son los chicos que sus papás se fueron a Europa por la gran migración que hubo y se quedaron con los abuelitos. Esos chicos hoy tienen 35 años y son el principal consumidor de droga. Después vienen de 18 a 25. Y después viene de 12 a 17. Lo que devela un problema social, entonces, tras el consumo. El problema del Ecuador es que no tiene una política de salud pública. Es decir, crean una Secretaría Técnica de Drogas que reemplaza al famoso CONCEP, que yo la apoyé públicamente, señor presidente. Y usted sabe. Y entonces, después de eso, se contrata a un señor policía para que sea el de prevención de drogas. ¿Usted entiende esa política pública? No mucho, la verdad. Le quiero agradecer a Ricardo Camacho, creo que nos hemos pasado incluso del tiempo que se programa para cada ocasión, pero de todas maneras la conversación lo ha valido. ¿Usted se queda satisfecho, estimado Marlon? Sí, yo puedo avalar lo que usted sabe, de manera que... Yo trato de ser un hombre transparente. Mire, yo no soy experto. En verdad no soy experto. Me cae antipático la palabra. A mí también, exacto. No me gusta la palabra experto. Yo soy un analista. Yo por eso estaba preguntándole y veía también... Sí, yo soy un analista. Su carrera, que son los hechos, ¿no? Son los hechos. ¿Qué ha hecho usted en su vida? ¿Cómo se ha preparado? ¿Cómo se ha capacitado? ¿Y dónde ha trabajado? Yo soy 2 doctrinas. Yo manejo el derecho a los conflictos armados y el uso progresivo de la fuerza. Yo soy en eso excelente. Gracias, Ricardo. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la atención brindada. Nos veremos la próxima semana, el día martes, si Dios quiere.